Hola hermanos, buenas tardes. Vamos a empezar lo que es la palabra de Dios. Vamos a compartir. Entonces, esperamos que todos hayan sido ya bendecidos por nuestro Dios a través de lo que va de la semana, hermanos. Gracias a Dios por este día. Pero mis hermanos, vamos a entrar a lo que es la palabra de Dios. Hoy vamos a estar estudiando en Primera de Pedro, capítulo 2, hermanos, donde vamos a estar enfocando lo que es la base bíblica que vamos a tener, ¿verdad? En esta tarde. Y habla, hermanos, dentro de lo que yo estaba leyendo, habla acerca de la dispersión de los cristianos, hermanos, cristianos que fueron dispersados, vamos a decirlo, allá por Asia, por Asiria, Babilonia, Grecia, judíos en el Asia Menor, hermanos, ¿verdad? Y Santiago 1:1 habla de los judíos creyentes dispersos, dice de la persecución de la iglesia o en la persecución de la iglesia. Y después habla también acerca, acuérdense de la dispersión, habla también después de la muerte de Esteban, la iglesia de Jerusalén fue dispersa, dice, en Judea, en Samaria, dice hasta llegar a Fenicia, Chipre, Antioquía, ¿verdad? Y según el libro de Hechos, los cristianos dispersos, hermanos, eran en su mayoría judíos que habían sido expulsados de Jerusalén, dice alrededor del año 31 30 y 34 después de Cristo, mis hermanos. Entonces acuérdense que hubo esta dispersión, vamos a llamarlo de esta manera, y la carta, ¿verdad?, de Primera de Pedro, hermanos, está dirigida a los cristianos, ¿verdad?, que fueron dispersos por el Asia Menor. Recuerde siempre esto, y me llama mucho la atención cómo el apóstol Pedro, hermanos, empieza la salutación, vamos a llamarlo así, ¿verdad? La salutación en la primera carta, ¿verdad?, de Pedro, en el primer capítulo, donde dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, dice, de la dispersión, dice, en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Entonces recuerden que fueron expulsados, fueron perseguidos, vamos a llamarlo así, por todas estas regiones. Y luego dice el versículo 2 del capítulo 1 de Primera de Pedro, dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, dice, os sean multiplicadas. Pero yo nunca había leído esta parte, hermanos, o nunca había puesto quizás atención a donde dice, ¿verdad?, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es algo, hermanos, que en realidad como cristianos debemos reconocer que tiene poder, ¿verdad?, esta palabra. Entonces déjenme seguir leyendo. Dice el versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, dice, por la resurrección de Jesucristo, dice, de los muertos. Y luego el 4 dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada, dice, en los cielos para vosotros. Y cuando Pedro está escribiendo esto, hermanos, recuerde siempre que es aquellos que fueron perseguidos, ¿verdad? Aquellos que pertenecían a la iglesia del Señor ya, pero que fueron perseguidos en ese tiempo. Y me llama mucho la atención porque, ¿verdad?, el apóstol Pedro escribe de esta manera, ya que él trata de inyectar aliento a aquellos que fueron perseguidos, trata de reanimarlos, trata de ubicarlos también en esa posición en Cristo Jesús. Y es algo muy difícil en la vida de un cristiano cuando uno, hermano, pierde, ¿verdad?, vamos a decir, la identificación como cristiano. Y muchas veces sucede, a veces porque se distancia uno de las cosas de Dios y empieza a perder uno la identidad como cristiano. Pero esta carta ayuda mucho a aquellos expatriados, hermanos, por el Asia Menor, para alentarlos y decirles también cuál debe de ser su comportamiento, hermanos. Entonces, él les dice, por ejemplo, en el versículo 8, y me llamó mucho la atención que él en el versículo 8 de Primera de Pedro capítulo 1, él dice: a quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable
y glorioso, obteniendo, dice, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y me llama mucho la atención lo que Pedro dice aquí en esta carta, hermanos. Déjeme decirle por qué. Recuerde que una persecución no es nada fácil. Ellos tenían que huir, déjeme decirlo, por su fe. Ellos no se hicieron para atrás, ni tampoco renegaron, ni nada. Ellos tuvieron que huir porque recuerden que eran perseguidos por predicar la palabra de Dios, por haberse convertido al Señor. Entonces, por eso Pedro trata de inyectar aliento en la vida de estas personas, hermanos, de estos cristianos en Asia Menor. Ahora, el capítulo 12, déjeme decirle, si usted tiene su Biblia ahí, el capítulo 2, no 12, el capítulo 2, hermanos, dice, en el versículo 1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones. Y luego dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, dice, en salvación. Y dice, si es que habéis gustado, dice, la benignidad del Señor. Y cuando estamos hablando acerca de esto, mis hermanos, recuerde que Él trata de alentar, los hermanos, a ellos, pero también Él les dice que reconozcan quiénes son ellos en Cristo Jesús. Por eso Él dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, dice, para salvación, si es que habéis gustado, dice, la benignidad del Señor. Y luego después, hermanos, viene empieza otro tema, ¿verdad? Donde habla acerca de Jesucristo como la piedra angular, ¿verdad? Y es un pasaje muy bonito. Si usted tiene su Biblia ahí, sígame en el versículo 4, dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, dice, escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, dice, y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, dice, aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, dice, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, es precioso, dice, pero para los que no creen, y aquí viene la dificultad para los que no creen, dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, dice el versículo 8, y piedra de tropiezo y roca, dice, que hace caer. Tropiezan en la palabra, siendo, dice, desobedientes, a lo cual, dice, fueron también destinados. Y habla aquí estos versículos, hermanos, ¿verdad? Habla de aquellos que en realidad no reconocen al Señor, que no quieren reconocer en su corazón al Señor. Entonces dice que para ellos Jesús, déjeme decirlo de esta manera, porque tal vez usted puede conocer una persona así que rechaza las cosas del Señor, pero déjeme decirle, dice el versículo 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Entonces recuerde que el apóstol Pedro habla que Cristo es la piedra angular. La piedra angular, recuerde, es la piedra principal en un edificio, para que el edificio no se mueva, para que el edificio no se caiga, sino que permanezca para siempre. Entonces recuerde que Pedro aquí lo pone como la piedra angular. La piedra, dice, que desecharon los edificadores, hablando de aquellos líderes religiosos, hermanos, en el tiempo de Jesús, pero que para nosotros ha sido una piedra hermosa, dice el apóstol Pedro, mis hermanos, porque para nosotros es una piedra bella, déjenme decirlo de esta manera. Y luego, hermanos, él le dice a aquellos repatriados, ¿verdad? En el Asia Menor, dice el versículo 9, y les recuerda, y esto no solamente es para ellos, sino también es para nosotros como iglesia. Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, y luego él les dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado
dice misericordia, pero ahora, dice, habéis alcanzado, dice, misericordia, mis hermanos, y qué bonito, porque aquí ya el apóstol Pedro está empezando a hablar, déjenme decirlo de esta manera, empieza a hablar acerca de un linaje, ¿sí? Un linaje. Dice él, mas vosotros sois linaje escogido, y no que nosotros lo hayamos escogido, sino el poderoso Dios fue el que nos escogió para salvación. Dice el apóstol Pedro, real sacerdocio, nación santa. Y él dice, y yo remarqué aquí, hermanos, pueblo adquirido ¿por quién? Por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, dice, a su luz admirable. Y en verdad, hermanos, déjeme decirle, el comentarista dice de esta manera, la Biblia dice en Éxodo 24, dice, yo soy Jehová tu Dios, y muchas veces hemos escuchado esto, yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dice, él bendice a millares por una sola persona. Dice la Biblia que Dios encontró una persona que le agradó. Y déjeme decirle, este hombre era Abraham, quien fue su amigo, y le dijo, te bendeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, sacaré descendencia de Abraham y bendeciré todas las razas y familias de la tierra por amor a él. Sacaré hijos de Abraham y todos aquellos que crean en Jesús y le reciban en su corazón, les daré potestad, dice, de ser hechos mis hijos y descendientes de Abraham. Y recuerde yo, y viene una pregunta, ¿por qué? Recuerde que mis hermanos, Abraham dice que le fue contado por justicia cuando él creyó a Dios. Así cada uno de nosotros, por eso muchas veces se menciona que nosotros también somos hijos de Abraham, vamos a decirlo de esta manera, por la fe que nosotros tenemos en Jesucristo, por haber creído. Entonces recuerde que por haber creído a Abraham, a Dios, hermanos, no solamente se le consideró como un amigo de Dios, sino que también, hermanos, fue muy grande su fe, que Dios lo bendijo con una descendencia grande. Entonces recuerde que una de las promesas es que iban a ser como la arena del mar, como las estrellas, vamos a decirlo así, en cantidades grandes. Entonces hasta ahí, hermanos, nosotros también alcanzamos, ¿verdad?, de la misericordia de Dios. ¿Y por qué Dios escogió un linaje a partir de Abraham? De Abraham nació Isaac, de él nació Jacob, a quien le nacieron 12 hijos que conformaron las 12 tribus de Israel, y de ellas escogió Dios a la tribu de Judá, ¿verdad? Entonces, recuerde, el comentarista llega a poner aquí, ¿verdad?, el ejemplo de un río, hablando en cuanto a la descendencia, hablando en cuanto al linaje, ¿verdad? ¿Verdad? El comentarista llega a decir, por ejemplo, el río Nilo, hermanos, el río Nilo, déjeme decirle una cosa, es un río que está muy largo y abarca varios países, tiene varios lagos, ¿verdad? Empieza en el lago Victoria, después hay un lago que se llama Alberto también, y hay otro lago más adelante hasta que desemboca, hermanos, en el mar. Y entonces dice que así es un linaje, como ese río. Y una de las cosas que estaba yo leyendo, hermanos, aquí es que Dios tomó a David, y de los muchos hijos de David, déjeme decirle, escogió a Salomón, y así sucesivamente hasta que llegamos, dice, a Jesús, quien le habría de pisar la cabeza a Satanás. En resumen, el linaje escogido es Jesús. El linaje es una cuestión de sangre. ¿Cómo es pues que podemos llegar a ser nosotros linaje escogido? Y recuerde, Dios hace una operación fabulosa, ¿verdad? Nos cambia el linaje. Esto no puede hacerlo la ciencia, pero sí Dios lo puede hacer. Nos pone, ¿verdad?, como sus hijos. Por lo tanto, no importa en dónde tú hayas nacido ni quién es tu padre o madre, pues si tú aceptas a Cristo como tu Salvador, entras dentro de lo que es el linaje, ¿verdad?, escogido por causa, dice, del linaje de Abraham. Pero recuerde, y no quiero que me malinterprete, recuerde que todo es, hermanos, por la fe, ¿verdad?
Entonces, nosotros estamos viendo, y yo empecé a buscar qué es linaje. Y linaje en el diccionario quiere decir, hermanos, lo que yo encontré dice ascendencia o descendencia de una familia, especialmente dice noble, así dice el diccionario. Número 2, ¿verdad? Otro significativo que encontré es clase o condición de una cosa. El pueblo de Dios es un linaje escogido. Linaje significa descendencia de sangre. El linaje es algo importante. Y luego dice, el comentario dice, ningún padre puede ignorar su descendencia. ¿Por qué? Porque el hijo va a traer la sangre de sus padres. Entonces, aunque, decía el comentarista, aunque los hijos renieguen y siempre lo hemos explicado de esta manera, aun cuando nuestros hijos se enojan y aunque ellos ya no quieran ser nuestros hijos, vamos a decirlo así, por el coraje que tienen, ellos van a seguir siendo nuestros hijos. Bueno, lo mismo pasa, ¿verdad? Con el linaje, ¿verdad? Santo. Entonces recuerde que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Él nos adopta, vamos a decirlo de esa manera, y ahora pertenecemos a ese linaje que habla Pedro aquí. Por eso él dice, mas vosotros sois linaje, dice linaje escogido. Y luego, hermanos, la importancia de la descendencia, ¿verdad? Porque tal vez nosotros a veces leemos en la Biblia y tal persona engendró a tal persona y así se va la genealogía, vamos a decirlo de esa manera, y nosotros decimos, pero a veces nos cansamos de leer tantas genealogías, vamos a decirlo así. Pero déjenme decirle, para Dios es muy importante la genealogía. Recuerden, hermanos, que Dios aún visita, ¿verdad? Las generaciones de nuestros hijos también. Entonces, para Dios es importante la descendencia o el linaje, hermanos. Para Dios la descendencia también es muy importante. Dios le dijo a Satanás en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Dios dijo a Satanás que la descendencia de la mujer levantaría a alguien que le heriría en el calcañar. Satanás, a alguien que le heriría en el calcañar. Satanás había hecho caer, recuerde, a Adán y a Eva. Podríamos, hermanos, parafrasear este versículo de la siguiente manera. Así dice el comentario: de esto que tú hiciste caer, yo levantaré una descendencia que te hará caer a ti y te pisará la cabeza. Y sucedió como lo dijo Dios. Adán tuvo 2 hijos, Caín y Abel, y este último muerto en manos de Caín, y fue sustituido por otro hijo llamado Set. Acuérdese que estamos hablando de descendencias también. Entonces el tercer hijo de Adán y de Eva fue Set. Recuérdelo, siempre nos acordamos, no sé por qué, de Caín, nos acordamos de Abel, lo que Caín hizo, pero nunca mencionamos, o muy pocas veces mencionamos a Set. Recuerde que Set dio origen a un linaje de donde nació ¿quién? Abraham. Entonces de Set nació, Abraham vino de la descendencia de Set, y luego dice de Abraham vino Isaac, Jacob, vino Boz, Isaí, David, hasta que finalmente, hermanos, concluimos en Jesús. La descendencia, recuerde, como lo dije hace rato, es como un río. Entonces analicemos, dije yo hace rato, el río Nilo, donde su origen está en el lago Victoria, ¿verdad, hermanos? Y de ahí se va corriendo, recorre miles de kilómetros para pasar innumerables países hasta que culmina, dice, en el mar Mediterráneo. No obstante, cada familia tiene un capital genético, ¿verdad? Y posee ciertas características de tal manera que una persona no puede negar su descendencia de otra porque su información genética así lo dice. Entonces recuerde que ahora la ciencia, ya con los avances que tenemos ya, la verdad, con un cabello, con la sangre, con los huesos, con un diente, no sé, pueden identificar a una persona. Entonces
recuerde, todo esto es muy importante y todo esto, recuérdelo, lo creó nuestro Dios. Ahora, debemos de ser nosotros injertados en Cristo a través de su sangre, la importancia de su sangre que, hermanos, nos limpia. En Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12, dice de esta manera: mas a todos los que le recibieron, recuerde esto, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo es ese engendramiento? Vamos a decirlo así. Dice la Biblia, hermanos, que hemos sido comprados y hemos sido emblanquecidos por la sangre de Cristo. Recuerde siempre esto. También dice que hizo la paz entre Dios y nosotros por causa de la sangre de Cristo. Dice la Biblia que la vida está en la sangre. Cuando la sangre de Cristo nos ha sido aplicada, significa que la vida de Cristo vino a nosotros y en ese instante quedamos, dice, injertados en Cristo. Y lo voy a repetir otra vez rápidamente. Cuando la sangre de Cristo nos ha sido aplicada, significa que la vida en Cristo vino a nosotros y en ese instante quedamos injertados en Cristo. Entonces, recuerde, ahora somos hijos de Dios. Y esto es lo que Pedro, hermanos, le quería dar a entender también a aquellas personas que estaban dispersos por el Asia Menor. Luego que somos injertados en Cristo y comienza a fluir dentro de nosotros la savia de Jesús, comenzamos a dar fruto abundante. Recuerda lo que dice el Evangelio de Juan en su capítulo 15, hermanos, en el versículo 5, donde dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, dice, nada podéis hacer. Entonces no hablamos, hermanos, de un linaje humano, sino hablamos de un linaje divino. No sirve eso de voy a ir al cielo porque no le hago mal a nadie. En eso no cuenta, hermanos, o me porto bien. No es necesario hacerse el bueno. Dios nos eligió, ¿sí? Porque nos eligió porque tengamos algo que sirva o que no sirva, ¿verdad? La sangre de Cristo es aplicada a nuestra vida y ella es injertada a la vida de Dios, dice, en nosotros. Entonces, recuerde que estamos hablando también del linaje, hermanos, cómo fue aplicada la sangre de Cristo en nosotros. Entonces, fuimos comprados, fuimos emblanquecidos en Cristo, ¿verdad? Entonces, de esa manera, recuerde, hemos sido nosotros injertados. Ahora, Él es el autor de la vida. Jesús levanta un nuevo linaje y le llama, ¿verdad? Aquí Pedro le llama nación santa, pueblo adquirido, porque el derramamiento de su sangre fue el precio que pagó el Señor para rescatarnos del otro linaje que teníamos cuando estábamos en pecado, hermanos. Entonces, ¿qué importancia tiene ser del linaje escogido? En el tiempo de antes, si eras hijos del faraón, te hacían reverencia porque según ellos el faraón era hijo del dios del sol, pero nosotros no tenemos nada que ver con eso. Entonces, yo hace rato me estaba imaginando, ¿verdad? ¿Cómo será la vida de aquellos que viven dentro de una jerarquía, vamos a llamarlo así? Y estoy hablando de un gobierno terrenal, ¿verdad? De una jerarquía, imagínate ser hijo o ser hija del rey de Inglaterra o de España o de aquellos que se mandan, vamos a decirlo de esta manera, ¿verdad? Con jerarquías. Pero mis hermanos, nosotros, dice Pedro, nosotros somos nación santa, nosotros somos pueblo adquirido. ¿Por quién? Por Dios. ¿Sí? Entonces, por eso, mis hermanos, es muy importante esto, ¿verdad? Ser de un linaje escogido significa que por tus venas corra sangre especial, por tus venas corre la sangre, déjeme decirle, preciosa de Jesucristo. Y lo dije anteriormente, ¿por qué? Porque ha sido aplicada a nuestra vida, ¿sí? Entonces, por eso murió Cristo, por eso resucitó Cristo. Recuerde, lo hemos dicho en semanas pasadas,
por darnos la victoria, hermanos, en la cruz. Ahora, déjeme decirle, Pedro llega a decirle al pueblo, ¿verdad? En sus cartas dice que somos real sacerdocio. Dice asimismo la Biblia que somos sacerdotes reales. En el pueblo de Israel los sacerdotes pertenecían a un linaje especial, a la tribu de Leví, y dentro de esta tribu estaban los descendientes de Aarón, a quien se les confería el privilegio de ser sumos sacerdotes, ¿verdad? También ser rey significa pertenecer a otro linaje, a la tribu de Judá, ¿verdad? Entonces no se elige el sacerdocio, es algo que está en el corazón de Dios. Y mire qué palabras tan grandes son estas. Dentro del corazón de Dios, ¿verdad? No sé si la palabra correcta es, a Él le plació que nosotros seamos real sacerdocio, ¿sí? Y quién, ¿verdad? Y quién se entromete en el sacerdocio sin que lo llamen. Entonces, si alguien quiere ser así por fuerza de él, no va a suceder, será cortado por Dios. Pero cuando Dios llama y da el sacerdocio a alguien, hermanos, nadie se lo puede quitar, déjeme decirlo de esta manera. Por eso Pedro le dice a la iglesia, ¿verdad? En Asia Menor, ustedes son real sacerdocio, ¿verdad? Ustedes son pueblo adquirido por Dios. Hay otro sacerdocio, el sacerdocio real. En la Biblia aparecen dos castas sacerdotales. Una pertenece a Aarón, que es sombra del sacerdocio de Jesús en el Nuevo Testamento, y la otra pertenece a Jesús. Dice la Biblia que Abraham dio los diezmos de todo y fue bendecido por el sacerdote Melquisedec, de quien no se conoce la genealogía, ¿verdad? Según Hebreos 7:1-3. Jesús es tipo de Melquisedec. Hasta Cristo llegaron las genealogías, pero luego de él ya no son necesarias, porque todo aquel que le recibe en su corazón y le acepta como su Señor se ha constituido, ¿verdad?, en real sacerdote. Y recuerde que cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó, dice la palabra de nuestro Dios, y de esa manera podemos ahora, hermanos, déjenme decirle, ahora podemos tener la confianza de acercarnos a Dios directamente a través de Jesucristo. Entonces, ahora nosotros podemos orar a Dios, ya no hay que, es cierto que sí podemos hacer grupos de oraciones y todo, pero ahora si tú estás en problemas, si tú tienes necesidades, si tú estás enfermo, déjame decirte, Dios te dio el poder para poder orar desde tu casa, desde tu carro, desde un monte, orar, hermanos, de donde sea, porque ahora Dios ha rasgado, ¿verdad?, el velo del templo, y ahora como sacerdotes, le dice Pedro a los cristianos en el Asia Menor, ahora podemos tener esa comunicación directa con nuestro Dios. Por eso Él nos ha constituido, ¿verdad?, el real sacerdocio, mis hermanos. Y es lo que el apóstol Pedro le dice a los que están dispersos en el Asia Menor. Ahora, él agrega y dice, sois nación santa. Cuando dice esto es apartados del pecado y del mal. Primera de Pedro 1, hermanos, del 16 al 19 dice, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, dice, y sin contaminación. Por eso dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir. Y estamos hablando, hermanos, de que ahora sois nación santa, dice el apóstol Pedro. Ahora, y luego él agrega, son pueblo escogido, ¿verdad? Y el propósito de haber sido escogido, ¿verdad?, dentro de lo que es nación santa, real sacerdocio, mis hermanos, es que conozcamos nuestra identidad como ciudadanos del pueblo escogido de Dios. Tenemos un distintivo ahora, que le plació a Dios
colocárnoslos como su pueblo, que Él decidió escogernos, ¿verdad? La frase escogido quiere decir elegidos en Cristo antes de la fundación del mundo, dice, para ser santificados, dice, por su Espíritu, según Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5, mis hermanos. Entonces, recuerde, ser parte de la familia de los creyentes en Cristo es el más grande privilegio que un ser humano pudiera tener sobre la tierra. Y lo mejor de todo es que no solo eres parte de la familia de Dios, sino que se te ha dado un nuevo estatus y una nueva identidad. Veamos cómo Pedro lo describe. Dice, ahora son pueblo adquirido por Dios. Somos especiales porque pertenecemos. Esa es la palabra correcta. Pertenecemos a Dios. Estos mismos títulos fueron aplicados también a Israel, hermanos, en el libro de los Éxodos, en el Éxodo. Y el versículo 5, hermanos, el versículo 5, ¿verdad? Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz, hablando de Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así que tenemos acceso directo con Dios. Es una nación, así que está bajo su gobierno. Nosotros que en otro tiempo no eras pueblo, que ahora sois pueblo de Dios, nosotros que estuvimos sin estos privilegios y ni siquiera éramos un pueblo ante Dios, no habíamos visto la misericordia de Dios, pero ahora dice el apóstol Pedro en su carta, ahora hemos alcanzado, dice, misericordia. En nuestra cultura, hermanos, con cimientos cristianos, no entendemos el tremendo sentido de privilegio y alivio que llegó a los gentiles cuando se pudo compartir el nuevo pacto con el Dios de Israel. El mensaje de Pedro es, sin embargo, maravilloso. Antes no pertenecías, pero ahora dice, perteneces a Dios y estáis entre su pueblo, para que anunciéis, dice, la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y es cierto, ahora somos pueblo de Dios, ahora somos nación santa, ahora somos real sacerdocio, pero el propósito que Dios tiene en nuestra vida, hermanos, o la tarea que tiene Dios para nosotros es que nosotros anunciemos la virtud de aquel que os llamó, dice, de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, recuerde, si somos todo esto, ¿verdad? Nación santa y pueblo santo y pueblo adquirido por Dios, entonces, ¿cuál es la tarea? Comunicar las virtudes, ¿verdad?, de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, nos toca hablar de quién es Jesús en nuestra vida. Nos toca hablar de qué hace Jesús en nuestra vida, aún hablando de los milagros, de la provisión, de la sanidad, hablando de todo lo que Jesús es en nuestra vida y lo que Jesús hace en nuestra vida. Y el propósito, hermanos, de los privilegios tan altos no es para que nos llenemos nosotros de orgullo, sino para que anunciemos las virtudes, recuerde, las virtudes de aquel quien ha hecho grandes cosas por nosotros. Entonces, mis hermanos, recuerde, ya que es verdad que como creyentes tenemos un nuevo principio de vida, ¿verdad? Hablando del linaje escogido, un nuevo acceso con Dios, hablando del real sacerdocio, y un nuevo gobierno, hablando de una nación santa, y un nuevo dueño, porque pues somos un pueblo adquirido por Dios. ¿Afectará la manera en la que vive el creyente? Ese efecto está descrito, hermanos, déjenme decirlo, en el siguiente versículo, ¿verdad? Dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 y 12, y aquí es donde afecta la vida del cristiano, ¿verdad? Donde tropieza si es que no es un cristiano real. Dice, cuando llegamos a Jesús debemos de abstenernos de los deseos carnales,
¿verdad? Dice el versículo 11 de este capítulo 2 de Primera de Pedro, dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar, dice, vuestras buenas obras. Así dice, hermanos, el versículo 11 y 12 de Primera de Pedro en su capítulo 2. Y mis hermanos, recuerde, es cierto esto, por eso nosotros hablamos acerca de lo que Pedro le dice a los cristianos, ¿verdad?, que huyeron hacia el Asia Menor, ¿verdad?, cuando él les dice: mas vosotros sois linaje escogido. Y esto se aplica también a nosotros como iglesia: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis, dice, alcanzado, dice, misericordia. Y mis hermanos, recuerde, es cierto lo que Pedro dice, y estas cartas nos ayudan a nosotros aún para cobrar ánimo, aunque nosotros tal vez no estemos en la persecución como la iglesia primitiva, pero déjenme decirles, mis hermanos, son cosas que nosotros debemos agarrar para nosotros. Entonces, por ejemplo, el Salmo, y con esto quiero terminar, el Salmo 100 en el versículo 5, hermanos, dice: porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad, dice, por todas las generaciones. Entonces recuerde que a Dios le importa la generación de cada uno. Yo no sé si su papá fue cristiano, si sus abuelos fueron cristianos, yo no sé si sus hijos ahora son cristianos, pero recuerde que Dios cuenta las generaciones de nosotros, ¿verdad? Entonces para Él sí son muy importantes nuestras generaciones, mis hermanos. Por eso, de esta manera quiero despedirme, mis hermanos. Ojalá que pues me haya dado a entender en cuanto a lo que es la palabra de nuestro Dios. Y recuerde que nosotros somos linaje escogido por Dios. Entonces, de esa manera, hermanos, vamos a terminar, vamos a orar a nuestro Dios, y después de esto vendrán los anuncios. Entonces, recuerde lo que cada miércoles decimos: mis hermanos, no se vayan hasta que miren los anuncios. Quizás haya alguno nuevo para usted, y si usted se va, pues no se va a dar cuenta de lo que está planeando la iglesia, mis hermanos. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por la ubicación que nos diste en Cristo Jesús, Padre. Gracias. Es cierto que hay muchos privilegios en el Señor Jesús, pero Padre, también hay responsabilidades de nosotros, Padre, como lo es la santidad. Por eso, Padre, ayúdanos a vivir conforme a tu palabra. Ayúdanos a vivir haciendo caso a lo que, Señor, tú nos dices en ella, Padre. Gracias por este pasaje, y ayúdanos a vivir, Señor, como un pueblo adquirido por Dios. Gracias te damos y oramos a ti en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Recuerden, no se vaya, quédese. A veces miro que como palomitas van desapareciendo, ¿verdad?, de la pantalla. Entonces, no, quédese hasta que se terminen los anuncios, porque trabajo cuestan, hermanos. Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vemos hasta la próxima, si es que nuestro Dios nos lo permite. Amén. Libertad en la adversidad, ya no hay más temor, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo
Yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti. Tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Estoy rodeado por los brazos del Padre y hoy proclamo un canto